La primera pregunta es, ¿por qué Brochero es santo? Y la respuesta que me van a dar así a boca de jarro es, porque era pobre entre los pobres. Pues no. Ese verso de los pobres ya me tiene cansado. Me tiene cansado. ¿Por qué? ¿Estoy en contra de los pobres? No, no estoy en contra. Pero no es santo porque hizo para los pobres, sino porque un hombre de fe. Primer dato. Acá hubo y hay hoy un desplazamiento categorial en la comprensión de lo que es la santidad y de lo que es la fe. Se tiene un concepto sociológico de las cosas, no teológico. Y cambiar el acento es gravísimo, porque cambia la semántica. Es como aquel que la esposa le dice, anda a buscar a la hija al colegio de monja, y él, que era anticura, no quería ir, bueno, pero al final fue, porque se lo manda así la mujer. Y cuando está ahí, ve unas monjitas todas feas, y una monja le dice, quiero que venga a buscar mi hija, fulana de tal, etc. Mientras tanto espera, ve una leyenda, Puritas Caritas Bonitas. Claro, ¿qué sabrá él de eso? Va con la hija, sale y se encuentra con un amigo y dice, ¿qué haces vos ahí adentro que sos come cura? Mire, dice, no sé, tuve que ir a buscar a mi hija, etc. Pero yo no entiendo nada, dice. Ahí estaba escrita, Puritas Caritas Bonitas. Eran más feas las monjas. Cambió el acento. La fe es la fuente nutricia de la Iglesia. Si no entendemos eso, los desposeídos son antes que hijos de Dios. Y la asamblea del pueblo es antes que el cuerpo místico. Hoy no se habla del cuerpo místico. Yo por lo menos hace rato que no lo oigo. Yo me acuerdo cuando yo era joven, los años 50, yo era un pibe. Vino a Mendoza el abbé Pierre de Maús, que estaba en boga, que tiene un libro. Y dice lo siguiente, el hombre tiene un alma, pero antes de hablarlo de ella hay que cubrirlo con una camisa y un techo. Después se le explicará lo que tiene ahí adentro. Ah, vaya. Primero la camisa y el techo. Una vez que tiene la camisa y el techo, chao con Dios. Acá hemos confundido la filantropía con la caridad. Brochero no era filántropo. Era primero Dios y solo Dios. Es una falsa disyuntiva, camisa primero, Dios después, Dios primero, camisa después, falsa disyuntiva. Esto hay que hoy tenerlo sumamente claro. La caritas hoy es dar una monedita. No. La caritas es una virtud, o la virtud teológica,
Y para el cristiano la plenitud humana está en la virtud. Y por lo tanto en la virtud suprema, que es la caridad. ¿Y qué es eso? Caritas viene de caro en latín, y caro viene de quedos en griego. Y quedos significa solicitud, cura. ¿Cuál es la plenitud mía? Dios. Cristo concretamente. Cristo es mi plenitud. Yo me realizo en cuanto Cristo, diría el místico. Y de ahí el quedos, la solicitud, la cura, etcétera, etcétera. Recordemos los hechos de los apóstoles. Cuando, claro, estaban preocupados por lo que les rodeaba. Habían muchas viudas, habían muchos huérfanos, y se dedicaron a ellos. Hasta que un día alguien dijo, no, espera un cachito. No es nuestra misión esta. Nuestra misión no son las mesas. Nuestra misión es la Eucaristía. Busquemos hombres probos que pueden dedicarse a las mesas y nos dejan el tiempo de custodiar, en el alto sentido de la palabra, la Eucaristía. Y así nació el diaconado. El diácono se ocupaba de las mesas, no el sacerdote. En Hebreos 5:1, tomados de entre los hombres, a favor de los hombres, es instituido para las cosas de Dios. Y Brochero lo tenía muy claro. Era dar la vida por las ovejas, son palabras de él. Soy un simple soldado que desea morir en las peleas de Jesucristo. Iremos viendo en su actuar más en hondo eso. A un intendente en San Javier, que era la zona donde fue párroco, le dice, porque es más necesario en las presentes circunstancias, y las presentes circunstancias en aquel entonces eran absolutamente paupérrimas, porque es más necesario en las presentes circunstancias iglesia que camino, y más honroso a dicha corporación hacer iglesia que camino. Un feligrés, cuando le preguntan, ¿y quién es el curita este? Le contesta, sabía hacer entrar hasta el alma del alma la doctrina de nuestro Cristo. La fe, y solo la fe, que movilizaba la Cáritas. No fue una época fácil. Una rápida semblanza histórica del siglo XIX. Brochero nace en el 40, en 1840. Es la época de Pavón, en donde, ganando la batalla, Urquiza abandona y se queda Mitre con la torta. Incorpora Buenos Aires, se hace la Constitución y la hegemonía porteña hasta hoy.
Por lo tanto, época liberal, centralismo, anticlerical fuerte, masonería, laicismo, esa es la época. Civilización y barbarie, acuérdense de Sarmiento. Agnosticismo, francófila, etc. Frente a eso están los caudillos, Chacho Peñalosa, Felipe Varela, López Jordán, etc. Los montoneros. No los del 73, cuidado. Nace, como dijimos, en el 40. Es el cuarto hijo de 7 hermanos. Y a los 16 años entra en el seminario de Nuestra Señora de Loreto, en Córdoba. Y acá hay un dato importante. Toda la gente con cierta alcurnia, por decir de alguna manera, iba al seminario. Y ahí se encontró con Juárez Selman, que después fue presidente de la República. Eran muy amigos. Y Juárez Selman era algo menor que Brochero. Y en aquel entonces le encargaban como tutor uno mayor respecto a uno menor. Y le tocó a Brochero Selman. Y se hicieron muy amigos. Lo cual duró toda la vida y fue importante para la obra de Brochero. Hasta que se ordena sacerdote en párroco en San Alberto, en una comarca, Tras la Sierra se llama, de más o menos 200 kilómetros de ancho y 200 kilómetros de norte a sur, este a oeste. 200 por 200, según en mi país, son 40.000 kilómetros cuadrados. 40.000 kilómetros cuadrados es más que Tucumán. Tucumán tiene 30. Eso para que se hagan una idea. Y eso lo recorrió a mula. Su mala cara. ¿A qué llamaban mala cara? Al potro o a la mula con una mancha blanca. Hizo 6 capillas, 70, 80 caminos vecinales, ponía dinamita, hacía arroyos, desviaba el agua, no importa. Hizo un correo, creó una escuela de niñas con las monjas esclavas. Esos son pequeñas anécdotas. Y era el que armaba las escuadrillas y, bueno, para toda la tarea que hacer. Transformó el Tras la Sierra. En cuanto a su modo de ser, les gustaba comer bien. El locro, el yatay. El yatay es una pasta que se hace con semilla de algarrobo, que es dulzona. Le gustaba la uvita, la carbonada, así, bien criollo el hombre para comer, bien criollo. Fumaba como loco, pero se la hacía él con chala. Chala es del maíz, ¿cómo se llama? La cáscara del maíz. Y muy mal hablado, muy mal hablado. Lo cual dio algunos dolores en cabeza a los abogados en el proceso de su santificación.
Pero bueno, nadie va al infierno por una puteada. Para hacer rápida una semblanza ya personal, voy a recurrir a gente que lo ha conocido y que ha escrito. En general son cartas que se escribe uno a otro. No se olvide que en el siglo XIX, más que grandes oradores, eran grandes escritores, muy floridos, textos a veces bellísimos, que hoy, con el aparatejo que todos tienen, que no sé cómo se llama, ya eso se ha perdido. Un tal cura, porque él a veces traía sacerdotes de Córdoba para, especialmente los ejercicios espirituales, que ya vamos a hablar. Y claro, los curas se deslumbraban con él. Y un tal Rossi, después de haber estado en Tras la Sierra evangelizando, escribe a otro. Después de la correspondencia que te he mandado, mala y poco importante debido al poco gusto con que las hacía por no estar tan bien como yo deseaba, te diré algo de lo más notable que hay en ese departamento. Es el cura José Gabriel Brochero, hombre de baja estatura, de unos 57 años, frente algo deprimida, boca y orejas bastante notables, nariz gruesa, ojos medios turbios y tiernos, color tostado. Creo que es una de las obras que se le escapó al Creador sin darle la segunda mano. Pero que por lo mismo lo tomó el Redentor para hacer de él un apóstol, único sin ninguna duda, en toda la República, por su celo, por su carácter, su modo de ser, su virtud, por los extraños modos de evangelizar, que ya vamos a ver cuáles son. Bajo la corteza más grotesca con que se pudiera pintar a un sacerdote, ya sea en su traje, ya en su modo de hablar, encierra Brochero un corazón más grande que todo el departamento de que es digno cura. De carácter alegre, comunicativo, franco como un niño, está siempre dispuesto a servir a todo el mundo, tanto al rico como al pobre, al bueno como al malo. Su mano siempre está abierta cuando se trata de socorrer alguna necesidad. Rodríguez y Olmos, arzobispo de San Juan, más joven que Brochero, lo conoció como seminarista. Gran arzobispo, cosa que no siempre se puede decir, ¿verdad? Escribe un libro que se llama Héroes sin fama. Lindo librito. Y escribe sobre Brochero, porque es un héroe sin fama. Sus exposiciones resultaban deliciosas para aquel auditorio. Es que Brochero conocía muy a fondo el Evangelio. Un liberal que después fue gobernador en Córdoba, Ramón Cárcano, iba de vacaciones a Tras la Sierra. Y escribe a un amigo: una de las cosas que más ha influido en el ascendente de Brochero sobre la población de la campaña es su manera de platicar.
Es decir, la plática es el modo en que hablaba y en los sermones, etc. Ha inventado una forma de oratoria sagrada. Mire que este es un liberal, anticura o come cura de aquel entonces. Ha inventado una forma de oratoria sagrada, la más original que puede imaginarse, pero perfectamente discreta y eficaz en un cura de los distritos rurales, que para hacerse comprender se amolda al carácter, a la índole y a la capacidad de la gente que lo escucha. Su lenguaje carece de pulimiento literario, llama las cosas como son, sin emplear rodeos, con una franqueza que a veces sorprende, sin adornar nunca su pensamiento con esos florones de trapo viejo que parece propiedad exclusiva de nuestros predicadores sagrados. En su estilo agreste, lleno de asperezas, como los encantos de la naturaleza virgen, con diáfana claridad y sencillez, explica las prácticas de la Iglesia y los misterios de la religión. Enseña, aconseja, apostrofa, ruega. Desde el púlpito y desde el altar, conversa y entabla largos diálogos con sus oyentes que piensan que ningún hombre había mejor que el cura, quizás porque han tenido muchos curas cuyo lenguaje no entendían. Otro cura, si el diablo anduviera con él una semana, dejaría de ser condenado. Es que usted no habla usted, habla el Espíritu Santo. La fe, no hablaba él, hablaba el Espíritu Santo. Esa es la caridad. Ese es el cuerpo místico. Que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. La pucha, tú y yo, a que sean uno. La Iglesia. Hay dos anécdotas, solo me voy a referir a una, de los matreros, los montoneros de aquel entonces, porque los montoneros eran matreros, pero con gente que estaban contra el centralismo liberal de Buenos Aires, como Guayama, que la milicada, como decían, los perseguía. Y acá hay una anécdota de Gaucho Seco, y lo voy a leer, un diálogo hipotético, pero un diálogo al fin propio de lo que tiene que haber pasado, mutatis mutandis. Le dicen que el Gaucho Seco andaba por ahí. Ah, pucha, dice, se va a condenar y yo no he hecho nada, porque le preocupaba mucho la condena del alma. No la camisa, la condena, la salvación. Entonces se arma. Nos van a decir, tenía pistolas. No. El crucifijo y el rosario. Era que iba a buscar el Gaucho Seco, que era matrero en serio. Lo busca hasta que cae en una zona que, ¡alto! ¿Qué quiere aquí? Un paso más y tiro. Soy el médico. Vengo a curar a Gaucho Seco. ¿Qué? Yo lo voy a enterrar a usted
y a muchos antes de caer en cama o me agarre la milicada. Está enfermo. ¿Qué sabe usted de mí? Me ha dicho un ángel en sueños y vine a curarlo. Silencio. Yo no siento nada. Claro, amigo, porque lo que usted tiene mal es el alma. Usted está enfermo de rencor, de pena, de soledad. Yo le traigo el remedio. ¿Se puede saber cuál es ese remedio? Los ejercicios espirituales, amigo. Los ejercicios espirituales, ¿qué sabrá el matrero de eso? Pásenme unos pesos y arrégleme la vida que tengo y dame de comer. Era su gran obsesión los ejercicios espirituales, porque era hombre de fe. Tal es así que es lo primero que hace cuando llega a San Alberto como cura. Ustedes me dirán, ¿y a dónde hacía los ejercicios espirituales? Es cierto, no tenía la casa propia, que después la tuvo. Sí, iba a Córdoba. Claro, pero es como decir, se iba a Mercedes o a San Luis. A mula. Con 700 tipos. 3 noches y 3 días. Pastura, comida. La comida estaba a cargo de los hombres, el cuidado de los hijos de las mujeres. Tal era así que el diario Eco de Córdoba dice, de la sierra han venido este año a encontrar ejercicios espirituales 464 hombres y 500 mujeres. Me equivoqué en número, casi 900. Reinando en su curato la ignorancia, indiferencia, borrachera y robo, lleno de celo emprendió la obra de evangelizarlo por medio de los ejercicios espirituales, y no teniendo en su curato cómo darlos, se propuso llevarlo a la ciudad de Córdoba a sus feligreses, para que ahí pudiesen recibirlos. Pero ¿cómo arrastrar a esta clase de gente que no conocía ni de qué se trataba? ¿Cómo conducir un número de hombres y señoras a 30 leguas por entre caminos ásperos? Muy sencillo, dice el diario. Dejémoslos contar a él. Preguntaba yo, ¿cuál era el hombre más condenado? Condenado significa el más malo, el más pecador. A ese quería. Más borracho y ladrón de comarca. Enseguida le escribía una cartita diciendo lo que pensaba pasar 2 días en su casa, decir misa. Lo primero, va a la casa y dice, acá estoy. Ahora voy a hacer una misa. ¿Qué sabrá el otro? El otro la misa. Predicar y confesar, y que por tanto avisase a sus amigos. ¡Qué pucha! Yo sabía que de esa manera esa gente me iba a escuchar, porque si iba a una casa buena, esos pícaros no se iban a acercar. Ahí nomás le decía que me había costado para hacerles bien, y que quería enseñarles el modo de salvarse, y que todos estaban condenados.
y que bien podían ver ellos que yo no tenía ningún interés, porque ¿qué podría importarme a mí que les llevase los demonios si no fuera por Jesucristo? Y aquí sacaba el Santo Cristo, ay, Juna, y se me echaban a llorar, que yo no sé cómo Dios me ponía esas cosas en el pico. Y yo le decía, bueno, este sermón no vale nada, mañana va a ser lo bueno, avisen a todas. Ahí nomás empezaban a confesarse. Inicia la construcción de su propia casa de ejercicios. Hay que ir a verla, es un monumento. Es un monumento. Porque eso hay que pensar que eso es puro hombro, ¿eh? Los techos tienen 200 rollizos, que era tala de árboles, y se los llevaban a mula. ¿Y cómo lo hizo? Todos lo hicieron. Solo esto. El tipo buscaba gente. Y había uno que dijo, yo soy enemigo del cura, pero a usted lo voy a ayudar. Ya hice el primer cuadro, eso lo escribe él, y me sobraba plata. Hice el segundo y me sobraba plata. Compré toda la manzana de terreno y 2 casas que había en la esquina y me sobraba plata. Todo me daban. Y al fin hizo todo esto por ustedes. Yo arrimaba el hombro a la par. Y así, casi sin cooperación del gobierno, se ha hecho esta casa. Cuando le dicen, ¿por qué no le pedís al gobierno? No, yo no me voy a quedar sentado haciendo un hoyo en el piso para que me den plata. Yo quiero ver la casa terminada en 2 años. Yo espero en Dios y en la Virgen de la Purísima que con estos 3 jodidos, la palabra jodido acá es flojo, ignorantes y sin influjo, se hace la parte de la iglesia tal cual yo había proyectado. ¿A quiénes buscaba? A los más rudos, a los más insignificantes, a los más brutos como la tierra, pero no contaminados. Eso se puede bautizar. No se puede bautizar lo que no es natural. Yo me acuerdo, después de la Primera Guerra Mundial, los años 50, era el boom de la democracia. Todo el mundo habla de democracia, pero cada uno cuando habla de democracia habla, no sabe bien qué dice, cada uno tiene un contenido distinto. No hay palabras más huecas que la palabra democracia, pero en fin, es ya otro tema. Y en aquel entonces los cristianos tenían que ir a la política y había elecciones y bueno, había que armar de nuevo los estados y vamos a hacer la democracia cristiana. Vamos a bautizar la democracia. Así no fue. No sigo, todos saben qué tal no fue. No se puede bautizar lo que no es natural. Y el cura lo sabía. Y se valió de los hombres
y que se valió Dios de los hombres más rudos. Lo inaugura en el año 77, más o menos 10 años después que es cura, párroco. Era ayuno, austeridad, disciplina, oración y meditación. En la primera hora, y ahí venían los misioneros, esos curas que invitaba, que rezaba misa y otro confesaba. Y después venía él con las pláticas. Desgraciadamente las pláticas quedan nada más que 4. Él las escribía. Vale la pena leerlos. ¿Y por qué nada más que 4? Ustedes saben que hubo un momento que después se contagió de lepra, y en aquel entonces para combatir la lepra se quemaba todo. Y también se quemaron las pláticas. Y quedaron 4. Las pláticas estaban estructuradas de la siguiente manera: una exposición doctrinaria, el texto sagrado y su comentario, un mensaje con preguntas retóricas y exhortación, y después oración. Ese era el modo en que estaban estructurados. La metáfora estaba permanentemente en su oratoria. Voy a leerles algunas, para que, así como dice Ramón Cárcano, que se adaptaba a ese auditorio, tenía que hablar de la Trinidad. Entonces le dice, en la prédica, la vaca está con la señal y marca del ingenio llamado Trinidad. Había un ingenio ahí cerca que se llamaba Trinidad. Así están señalados y marcados por Dios todos los cristianos. Igual que la vaca. Pero Dios no marca en las piernas, ni en la paleta, ni en las costillas, sino en el alma. Dios no señala en las orejas, sino en la frente, porque la señal de Dios es la Santa Cruz. Su marca es la fe, que pone en el alma y que pone volcado a todos los que no guardan los mandamientos. ¿Listo? ¿Entendieron? Igual que la vaca, pero marcado en el alma. La fe. Los Reyes Magos, cuando se encontraron con Herodes, habían venido por el camino de Dolores al sur. Si uno va derecho hacia el este, se topa en Dolores cuando va por la ruta 7, acá en Mendoza. Dolores, en busca del niño Dios recién nacido. Avisados por el ángel, volvieron por otro camino, atravesando la Sierra Grande. Siguieron a Santa Fe y por allí volvieron a su tierra. Santa Fe o Jerusalén, igualito a mi Santiago. Hay que evitar las ocasiones de pecado. Si una senda es ocasión de pecado, hay que evitar esa senda. Han de hacer como mi macho Malacara, que una vez tropezó yendo de noche por una senda de la sierra. Y desde entonces no hay poder humano que lo haga pasar por la misma senda. En uno de los trayectos de retorno de Córdoba de los ejercicios, eso se lo cuento para que vean así lo rudo de la vida. Hacía frío y helaba de noche. Y un día
se le pone blanco como la nieve los pies con un gran dolor. Y habían algunos que se dieron cuenta que estaba congelado. Si seguía así, se moría. Agarran una oveja, la sacrifican, le abren la panza y le meten las patas del cura en el vientre del animal. ¿Para qué? Para reanimarlo. Así se vivía. Para explicar a mi gente que las obras buenas hechas en pecado mortal no fructifican. Nosotros siempre pensamos en las obras buenas. Ese curita es un santo porque hace algo. No, espere. Primero santo, después hacer. Las obras en pecado mortal no fructifican para la vida eterna. Yo les digo que eso es lo mismo que sembrar ancua. Ancua es el maíz tostado. El ancua es buena, pero no nace. El ancua es buena, porque es maíz tostado, pero no nace, no fructifica. Mire, hijo, lo jodido que está Jesucristo. Saltado los dientes y chorreando sangre. Mirá la cabeza rajada y con llagas y espinos. Por ti, que sacas la oveja del vecino. Por ti tienes jodidos y rotos los labios, tú que maldices cuando te chupas. Por ti que atropellas a la mujer del amigo, qué jodido lo has dejado. En los pies abiertos con clavos, tú que perjuras y odias. La gracia de Dios se derrama como el estiércol de la cabra, que son todas bolitas que se sube al horno y se cae del horno. Así viene la gracia de Dios. En 1886 asume Juárez Celman y al poco tiempo muere el obispo de Córdoba. Y recuerden antes la relación iglesia-estado, el gobierno proponía la terna y Juárez Celman propone a su amigo, claro. Entonces este cura se entera y le manda un telegrama. Perdón, soy muy joven, ¿saben lo que es un telegrama, no? No, digo eso porque ahora todo es WhatsApp, pero antes era un telegrama. Agradezco voluntad suya, no felicitación. Es deshonor para Córdoba, figura brochero interna. Soy idiota, sin tino, sin virtudes. Influya, no aparezca en terno. Y lo sacan de la terna. En esa época se va a Buenos Aires. Dos pequeñas anécdotas. Cuando llega, Juárez Celman está en la Casa Rosada. Pero lo recibe su esposa. Su esposa era la hermana de la esposa de Roca. Cuando la mujer lo ve, dice: padre, no salga así, déjeme que le compre, y se lo compró, una sotana nueva. ¿Cómo habrá estado, no? Bueno, al final se encuentra con Juárez Celman y los dos hacen un paseíto en sulky, los dos solitos, por todo Buenos Aires.
Selma le enseña a su amigo en Buenos Aires, el sulky. Hoy Macri tiene 50 autos al lado de él. Caminando. Y bueno, ya llegamos al final, envejece, tiene lepra, ciego. Estoy ciego casi al remate, le escribe a Yáñez. Yáñez es su amigo del seminario y el primer arzobispo de Santiago del Estero. Dice, estoy ciego casi al remate, apenas distingo la luz del día. Estoy casi sin tacto, desde los codos hasta las puntas de los dedos, eso por la lepra. La misa la digo de memoria. Es aquella de la Virgen cuyo evangelio es extolem quidam mulier de turba. Para partir la hostia consagrada y para poner en medio el corporal, la hijuela cuadrada, llamo al ayudante para que me indique que la forma la he tomado bien, para que se parte por donde la he señalado y que la hijuela cuadrada está en el centro del corporal para poderlo doblar. Me cuesta mucho hincarme y muchísimo más el levantarme, a pesar de tomarme de la mesa del altar. Ya ves el estado a que ha quedado el Chese, el enérgico, el brioso. Chese era un caballo de potencia. Y bueno, y así muere el 16 de marzo de 1914. Bien sé, dijo una vez, que Dios me anda buscando, pero yo le estoy rogando para que mi dicha sea completa, que me saque de este planeta absolviendo y predicando. Muchas gracias. La gente sin formación, la gente jodida, como él la llamaba. Claro, vivían, yo no sé si en pecado, pero vivían licenciosamente. De religión sabían tanto como yo de turco, pero vivían naturalmente, con los problemas propios de lo humano, como lo es el pecado. No hay que asustarse con el pecado. Es humano. Yo no digo que hay que empezar a pecar ahora, no. Justamente la santidad es justo lo... Claro, pero del pecado a la santidad el bautismo en el medio, o es lo mismo. ¿Va? Si puedo bautizar, lo que no se puede bautizar es lo que está contaminado. Esa gente no estaba contaminada, no estaba ideologizada, no se bautiza la ideología. Estoy pensando en el mundo de hoy. Voy a modificar la política. No, por favor. Usted no va a modificar nada. Porque la política hoy es ideología. Y lo que le va a pasar es que usted se va a transformar en ideólogo y va a dejar el cristianismo. Eso es lo que... Claro, quizás él haya tenido ese problema también, pero jamás pensó en convertir a un político. Tampoco era su misión, él era párroco de gente absolutamente pedestre. Absolutamente pedestre. Más hay
Las anécdotas que no he leído en homenaje al tiempo, pero una vez hace un congreso, esos congresos católicos, un congreso en Buenos Aires. Entonces le mandan a ver cuáles son los problemas de su parroquia. Y recibe planillas. Entonces les contesta: en mi parroquia no hay ningún problema. Todos saben de memoria el catecismo. Lo que antes era para nosotros el catecismo de perseverancia, se llamaba un librito chiquitito, que estaban todas lo que había que saber, como base, claro. No es la alta teología, ¿no? Pero para ser cristiano. Más, dice, una vez le pregunté a un niño en brazos de su mamá: ¿dónde está Dios? Levantó el dedo, hizo así y hizo así, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Hasta él lo sabe, dice. ¿Mas qué congreso? Tenía esa sencillez. ¿Está claro? No sé si está clara la respuesta, pero ahí está la cosa. Hoy, más que empeñarse en convertir a alguien, es dar testimonio. Mira cómo se aman. Los antiguos, los paganos, mira cómo se aman. Cada uno tiene su tarea. Pensar que esa tarea es misional, primero. Mi tarea es misional. Y dar testimonio misionalmente. ¿En qué? En dar clase, en la defensa jurídica, en la solicitud y cuidado y cura del enfermo. Porque eso no es nada extraordinario. Pero dar testimonio de la fe en cada uno como misión. Si entendemos que la vida es misión, después la otra sale solo. Si empezamos a esforzarnos a ver cómo lo hago, ahí es probable de que nos equivoquemos. Simple, llano. Cuando yo hablo a los alumnos, tratar de ver que no solo les tengo que dar, por lo menos en filosofía, no sé si lo he logrado, pero mi preocupación fue siempre no el conocimiento, sino la vivencia. ¿De qué? De lo sapiente. Claro que esa palabra significa muchas cosas. Testimonio. Yo lo haría así, hoy. Pues si no se va a pelear, lo van a cachetear y va a perder la pelea. Usted contra la ideología no puede. Dejar que se muere solo, que se colapse. Que tarde o temprano creo que eso va a pasar. El mundo va hacia eso. A pesar de los grandes optimistas técnicos, científicos y otras cosas. No sé si está la respuesta, pero me parece que va por ahí. Les hablaba y los enamoraba. Así de simple, porque daba testimonio. El testimonio enamora. El testimonio enamora. Así también como se pescó la lepra, pero bueno, tomando mate de un leproso. Por eso dice, yo buscaba al más jodido.
y le escribí eso que leí, una cartita, y le decía que iba a ir ahí. Y le decía que iba a dar misa. No decía, mira, vamos a hacer un asadito. No, también las comía el asadito, no te vas a creer. Pero su preocupación, claro, imagínense, yo no sé, me cuesta a veces imaginar gente ruda, anticura quizás, porque era la época. Viene un loco, me escribe una cartita y me dice que va a hacer una misa en mi casa. ¿Yo qué hago? Más cura el miércoles, andar. No recibí. Después venía la tertulia, el asadito. Le enseñaba cómo cuidar el jardín. Una vez alguien dice, yo no puedo acá. ¿Por qué? Porque no tengo agua. ¿Cómo no tiene agua? En 2 días desvió el río en un arroyo. Listo. Esa practicidad que él tenía. Pero no iba a eso, iba a lo otro. Es decir, la camisa es Dios. Dios, solo Dios y únicamente Dios, no una alternativa. Y porque soy testimonial, soy ketos, es decir, solicitud, cura, cuidado, cáritas. ¿Está claro? Esa es la cosa. Y yo hablaba con la gente. Y como se dice en criollo, le daban pelota. ¿Qué quiere que le diga? Y además es el único modo. Usted me dice otros. No, es que no tenía otros. Por lo menos en las cartas, las que él escribe, eran esas. Toda la historia de Brochero, más allá de algunos libros que puedo haber leído, pero que en realidad el documento fehaciente, histórico, es cuando en el año 1999, creo, se inicia todo el proceso de santificación. El episcopado argentino edita un libro con todas las cartas, porque él escribía muchas cartitas a la gente. Muchos se han quemado, muchos se han perdido. Y los comentarios que yo le he leído de gente que lo ha conocido. Es la documentación más completa, más allá de algunos libros, como el de Bishop, por ejemplo, que es pero un poco árido para leer. En cambio el otro, hasta las facturas de las compras de cemento y todo sale ahí. Que me permite justamente armar lo poquitito que armé en homenaje al tiempo.